En medio de un complejo clima de negocios, el oro, la plata y el platino vuelven a ganar posiciones. ¿Qué puede pasar con las principales materias primas en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 7 de agosto de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Estamos en las vísperas de la entrada en vigencia de los aranceles a las importaciones de Estados Unidos que implementó el presidente Trump y que fue postergando en su vigencia justamente desde el mes de abril, después de arduas negociaciones entre su país, su gobierno, puntualmente la Secretaría de Comercio y las autoridades de prácticamente todos los países del mundo. Bueno, algunas han llegado a acuerdos favorables, otras no tanto, pero es verdad que se ha postergado y se ha complicado sobre todo el clima de negocios con este tipo de medidas. Todo este proceso ha llevado al dólar a bajar, a caer fuerte ante las monedas principales, ante las materias primas, puntualmente desde el mes de abril, en el famoso Día de la Liberación, a principios de abril, cuando Trump anunció justamente estos aranceles. Y, por supuesto, las monedas y las materias primas están acelerando en su favor en estas horas, con un euro entrando en el mercado de divisas que otra vez se acerca a la zona de 1.17. Hay que acotar que en 1.1830 tuvo su máximo del año. La libra esterlina que está un poquito más lejos, pero que también busca máximos importantes. Había llegado a 1.38 en su máximo anual. Y el yen que no está tan favorecido por ahora, pero que se mueve en torno a 147. Y las materias primas, por supuesto, son parte de los activos principales y así vemos como el oro se está acercando otra vez a la zona de $3.400, la plata supera y por lejos la zona de $38 y el platino que si bien está algo más lejos de sus máximos de muchos años que tocó hace un poco más de un mes, en $1.485 también supera nuevamente los $1.320 y apunta alto. El petróleo parece ir por otro camino, al igual que el gas natural, dos materias primas vinculadas a la energía. Y bueno, todo este clima justamente que se ha hecho, como decíamos antes, más complejo, se ve en los gráficos, se ve en los precios de los activos principales. Hay alguna presunción de que podría haber algún acuerdo post implementación de los aranceles si no hay un acuerdo total antes del día 8 de agosto, que es cuando comienzan a cobrarse estos impuestos, pero también hay otra cuestión importante, que es el dominio de la Fed, de la Reserva Federal. Hay distintas opiniones y análisis que hablan de una salida prematura del presidente Powell del Banco Central. No parece que eso vaya a tener lugar antes de mayo de 2026, que es cuando termina justamente su mandato, pero ya se están barajando nombres que podrían reemplazarlo a partir de esa fecha. Y la salida de uno de los miembros del Comité Federal, que tuvo lugar justamente hoy, 7 de agosto, con una renuncia que presentó a fines de la semana pasada, le deja lugar al presidente Trump para colocar en su lugar a una persona afín a su política, que en definitiva la verdadera lucha pasa por la tasa de interés, que por supuesto el gobierno quiere una tasa de interés mucho más baja que la actual, que es el 4.5%, y la Fed, se viene rigiendo por lo que sucede con la inflación, una inflación que todavía se mantiene muy alta, persistentemente alta, por encima del 3%. Pero hemos tenido datos en las últimas sesiones, puntualmente desde el viernes pasado, con las cifras de empleo de Estados Unidos del mes de julio, con los ISM, tanto de manufacturas como de servicios, los dos índices que muestran cómo marchan los dos sectores principales de la economía estadounidense, que en todos los casos quedaron por debajo de lo esperado, y esto genera algún temor a una probable recesión de la economía estadounidense en los próximos trimestres. Se ve de lejos todavía, el PBI viene mostrando cifras medianamente sólidas que alejan esa posibilidad, pero la chance existe y esto también acelera la posibilidad de que la Fed comience a recortar la tasa de interés en el mes de septiembre.
Muchos analistas especulan con que habrá más de 2 recortes, o por lo menos 2, de aquí a fin de año, con lo cual la tasa de interés podría quedar en el 4% o el 3,75%, dependiendo del tenor de estos recortes a partir justamente del mes próximo, cuando tendrá lugar la próxima reunión de política monetaria. Y todo esto, por supuesto, también afecta al billete que, como decíamos antes, se ve debilitado prácticamente en todos los frentes, sobre todo a partir del viernes pasado. Pero vamos a lo que nos ocupa puntualmente con la principal materia prima, con la más importante, que es el petróleo. El petróleo que no logra estabilizarse, que había superado inclusive la semana pasada los $70, hablamos siempre de los futuros de West Texas, pero que no logró mantenerse en ese nivel y vuelve a caer y otra vez se ubica ahora por debajo de los $65. Está ahora cotizando a 64,80 y apuntando a la baja también para las próximas sesiones. Hay una cuestión geopolítica también ahí que está afectando su comportamiento, y es que, por ejemplo, el presidente Trump anunció aranceles adicionales contra las importaciones desde la India por ser este país uno de los compradores de petróleo de Rusia. De modo que este manejo comercial es el que está también afectando al precio de la materia prima, que otra vez se ve debilitado. Claro, también hay una cuestión de expectativa de demanda futuro, como se mueve siempre esta materia prima, y en ese sentido, podemos decir que si la actividad económica va para abajo, si hay algún fantasma de recesión, si se habla de baja de tasa de interés, esto lo que provoca es una expectativa justamente de caída de consumo, y por supuesto también afecta al precio. Ni siquiera lo ayudó el hecho de tener un inventario de crudo de Estados Unidos que se conoció ayer miércoles, que quedó muy por encima de lo esperado, casi 5 millones de barriles. Sin embargo, apenas tuvo una pequeña reacción en su favor y vuelve a caer para apuntar nuevamente ahora los $62, que puede llegar a tocar en las próximas sesiones. Está lejos todavía de los mínimos del año, había tocado $55, pero no tampoco parece que esté tan complicado el clima como para que llegue a ese nivel. Sí, podemos llegar a verlo en la zona de 62, $61 en su nivel mínimo de los próximos días, en tanto al alza la zona de $68, 69 puntualmente, podría oficiar como suficiente resistencia para la próxima semana. Pasando en limpio, 61 como mínimo, 69 como máximo para lo que queda de esta semana y la próxima semana. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $64,92 y una tendencia bajista de gráfico diario, con un primer soporte en la zona de 62,45, luego 60,10 y la zona de 57,55. Lejos quedan los mínimos del año, que tocó el día 9 de abril en 55,25. En dirección alcista, 68,40, 71,10, 73,85, pero los indicadores vuelven a apuntar a la baja con fuerza, tanto en una demanda que se ubica en un 41% como momento que también aparece en su línea media y por debajo de la misma, y estocástico ya agotado en su instancia inferior. El quiebre de 62,60, que no vemos del todo probable, podría provocar una caída mucho más importante de la materia prima durante las próximas sesiones. La onza de oro nuevamente apunta alto, con un precio actual de $3.375, pero parece preparada para superar una zona que siempre le complica la superación, que es $3.405 puntualmente, un nivel que ya había sido un máximo importante, del cual se volvió, y hace unos cuantos días que está moviéndose en un rango de precios amplio, pero dentro de una escasa volatilidad. No es típico del oro, justamente es un activo muy volátil y se está moviendo de forma mucho más moderada en estas horas, pero apunta alto, lo veremos luego técnicamente, tiene una tendencia alcista muy marcada en el gráfico diario, y la superación de $3.400 ya le abriría la puerta a 3.420 primero, 3.440 en segundo lugar, que es el segundo máximo histórico que tocó después de aquel máximo que de todos los tiempos, que alcanzó el día 22 de abril, cuando
hubo una presunción de que Powell se iba de la Fed en forma precipitada y anticipada. Pero todo parece listo, insisto, para que ahora otra vez el oro vuelva a ganar posiciones. Por supuesto, esto viene apoyado en un cierto temor que tienen los mercados, que están, bueno, justamente resguardados, que están protegidos en onzas de oro, de alguna forma también en el yen japonés y también en el franco suizo, una moneda que actualmente, ahora se alejó un poquito, pero que está casi en máximos de 14 años. ¿Qué podemos esperar técnicamente? Lo veremos luego. Bueno, una superación de $3.400 y la llegada por lo menos a $3.420 durante los próximos días. Técnicamente, la onza de oro cotiza a $3.378,60 y una tendencia que otra vez se perfila al alza en el gráfico diario, con un primer objetivo en 3.400, luego 3.450, que es el máximo que tocó el día 16 de junio, antecedido por ese máximo en $3.440 que tocó el día 23 del mes pasado, y por supuesto con el máximo histórico a la vista que tocó el día 22 de abril en $3.500. A la baja, 3.342, 3.310, 3.265, que es el mínimo del día 31 de julio. Miren cómo ganó ya más de $100 en muy pocos días, puntualmente desde el día viernes pasado, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, una demanda constante del 56%, momento que se mantiene apenas por encima de su línea media y en estocástico con una fuerte señal alcista. Si ampliamos la curva de precios, se ve como hay una corta línea que une los últimos máximos descendentes, que sería línea de tendencia bajista. En este caso, si el precio alcanza los $3.428, que puede tocar en los próximos días, a partir de lo cual, si supera dicha línea, ya generaría un movimiento que lo llevaría al máximo histórico. En tanto rebote a la baja, cambiaría por lo menos en el corto plazo su tendencia alcista. La plata y el platino son dos metales tradicionalmente vinculados a la producción de bienes, pero también están actuando como activos seguros en estos últimos tiempos, siguiendo de alguna forma la marcha de la onza de oro. El platino, algo más volátil, había llegado a $1.485 en su máximo de 14 años. Esto fue a inicio del mes pasado y volvió y cayó fuerte, más de $200 en muy pocos días, pero nuevamente apunta al alza y cotiza actualmente a $1.325. Siempre hemos hablado de una sobredemanda de platino para este año, ese cálculo que siempre mencionamos de un déficit de 5 millones de onzas de platino de acuerdo a la demanda que existe en todo el mundo y que, bueno, de alguna forma también lo mantiene en estos altos niveles. Sin embargo, está lejos de sus mejores horas, tiene que superar por lo menos $1.370 para comenzar a apuntar a 1.400, algo que no parece del todo probable, salvo alguna circunstancia excepcional en todo el mundo, pero pareciera que puede mantenerse en la zona de 1.350, $1.360 durante los próximos días. La plata nuevamente muy alta, ahí había prácticamente rozado la zona de $40, esto fue a inicios del mes de julio también, y bueno, a partir de ahí cayó más de $3 para mantenerse en estos momentos a 38,20 y apuntando nuevamente al alza. Lo veremos luego técnicamente con ambos metales, que en ambos casos presentan señales alcistas muy marcadas, pero carecen de velocidad estos movimientos, de modo que también no vemos que la plata pueda escaparse de la zona de 38,80 que vemos como un nivel máximo para la próxima semana. Obviamente todo esto tiene que ver con el clima de negocios que hemos mencionado en varias oportunidades el día de hoy, y que por supuesto el oro no se escape de los $3.440. Desde un costado técnico, la plata cotiza a $38,23 y otra vez con tendencia alcista, el gráfico diario buscando ahora 38,80 y sobre todo 39,50, el máximo que alcanzó el día 23 de julio y que es el máximo de 11 años.
por encima de ese nivel, por supuesto, 40,10 y a la baja 37,30, 36,30 y 35 dólares con 35 centavos, zona de mínimos que alcanzó en varias oportunidades en el mes de junio, con una línea que une los últimos mínimos ascendentes y que le da forma a este movimiento, la línea de tendencia, que es más que nada una línea de velocidad. La tendencia principal es la que proviene de los mínimos de abril, que había sido vencida a la baja, pero nuevamente el precio se ubica con dirección alcista y con bastante fuerza, con una demanda, mire, del 57%, muy lejos de la zona de sobrecompra, con un momento que apenas se ubica por debajo de su línea media, apuntando a la misma, y una fuerte señal, muy marcada señal, una vuelta en B del oscilador estocástico FAST, el 533, que le está dando fuerza e impulso alcista al metal. Si tomamos a Fibonacci como última medición en los últimos días, por supuesto, puntualmente desde el día 23 de julio, miren, nos encontramos con un 61,8% de la baja anterior, justamente del nivel actual. Esto puede traer algún tipo de rebote momentáneo para luego seguir escalando posiciones. En cuanto al platino, cotiza a 1.328 dólares con 22 centavos y una tendencia que también se perfila al alza en el gráfico de día, con esta corta línea de tendencia a la baja, que tiene que superar para confirmar un movimiento alcista posterior. Tiene que quebrar justamente el nivel actual un poquito por encima, 1.340 dólares, que es donde se apoya esta línea para continuar esta recuperación que ya obtuvo desde 1.262, que alcanzó como mínimo la semana pasada, hasta el nivel actual. Ya se supera 1.345 dólares, el máximo del día hasta el momento. Le queda el camino libre para buscar 1.377 y 1.405 dólares durante la próxima semana. A la baja, otra vez 1.290, otra vez 1.262 y mucho más abajo 1.210 dólares, con indicadores que apuntan al alza de forma no tan convincente. Hay una demanda del 45% lejos de la zona de equilibrio, con momento que también apunta alto, pero lejos también de su línea media, y en estocástico con una señal alcista que ya parece haber dado gran parte de sus puntos. En verdad, tiene que superar ahí 1.344 y no lo vemos fácil, pero en definitiva podría acercarse a dicha zona durante las próximas horas. El gas natural está nuevamente ganando posiciones. Se cotiza a 3 dólares con 12 centavos después de haber superado a la baja la zona de 3 dólares. Esto fue a inicios de esta semana, fines de la semana pasada, pero nuevamente se ubica ahora por encima de los 3 dólares y apuntando ligeramente al alza. Podría llegar a la zona de 3,30, es un nivel que vemos como un pivot que tiene el gas en los últimos tiempos, sobre el cual y debajo del cual se mueve con cierta comodidad. Pero por supuesto, rondando esa zona, no hay factores fundamentales que justifiquen un movimiento adicional por encima de ese nivel. La situación en Medio Oriente no ha variado demasiado, pero el flujo de gas de Oriente a Occidente se mantiene fluido, de manera que no hay motivos para una caída o un aumento de precio ya por encima de los 3,30, por debajo de los 2,90. Es verdad que ante un agravamiento de la situación de Medio Oriente, o mejor dicho de Europa del Este, el gas podría sí experimentar un aumento de precios, pero por lo menos, o por lo que se ve en estas últimas horas, no parece que esa posibilidad exista. De manera que vemos un gas estable, como se ha movido en los últimos días, pero con una tendencia esta vez ligeramente alcista. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza a 3 dólares con 9 centavos y una tendencia que se mantiene ligeramente alcista. Este es el gráfico de 4 horas con objetivos en 3,18, 3,27 y 3 dólares con 35 centavos, que es una zona que le va a costar superar seguramente, zona complicada de los meses anteriores. A la baja 2,98, 3 dólares, 2,89 los mínimos que tocó el día 4 de agosto y 2 dólares con 78 centavos, con indicadores que apuntan al alza. Una demanda del 58%, muy lejos de la zona de sobrecompra, momento que acelera en dirección alcista, superando
por lejos su línea media y estocástico con una señal ya agotada en su instancia superior. El precio en este nivel cubre un gap que había dejado el día 1 de agosto al día 4, entre el viernes y el lunes pasado, en la zona de justamente 3,10, que ha sido cubierto en las últimas horas, y la superación de 3,20 ya generaría un movimiento alcista mucho más sustentable de cara a los próximos días. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.